An-Sin es una chica pobre que aspira a ser una exitosa artista. Lin-Yu es un rico ejecutivo. Él tiene un accidente una noche lluviosa y cuando se levanta, ella venía en su motico y choca contra él. Ella lo lleva al hospital y cuando él se despierta alguien choca contra ella por la espalda y le da un beso sin querer. Y cuando él va a decir algo, ella lo noquea con una tremenda cachetada. Luego él despierta pero no recuerda nada. Sin embargo, le exige una compensación por haberlo atropellado. Pero ella es pobre y para ahorrar en la hospitalización se lo lleva a su casa para cuidarlo allí. Su casa es humilde y él viendo nota un sostén de ella, pero le da pena que ella se dé cuenta, así que trata de esconderlo. Luego ve la foto de ella de pequeña con su madre, pero ella se la quita rápidamente. Ella le da el sofá para que él duerma ahí, pero no puede dormir porque le da miedo el ventilador de techo. Ella sale al trabajo y cuando llega, él casi había incendiado la casa porque no sabía usar el microondas. Él va al baño y comienza a gritar. Ella va corriendo a ver qué pasó y lo ve a él subido sobre la tina. Resulta que había visto una cucaracha y estaba asustado, y ella pues se burla de él y luego mata a la inocente cucarachita que no le había hecho daño a nadie. Ella comienza a tomarle fotos a él para publicarlas a ver si consigue a su familia, y él le quita el teléfono y ella se monta sobre él para quitárselo, pero se queda mirándolo y él le dice qué quiere hacer con él. Ella le dice que nada, que no se imagine cosas. Ella sale a trabajar y cuando regresa encuentra el apartamento inundado y él asustado sobre el sofá. Ella comienza a gritarle, pero luego se da cuenta de que él está completamente paralizado. Le tiene miedo al agua. Bueno, ahogarse, y para calmarlo le pone unos auriculares. Ella tiene un rasguñito en la mano y él se preocupa y la cura poniéndole una bandita. Después él le pide a ella que lo ayude a bañarse, así que ella toda juiciosita va y lo ayuda. Ella le compra una silla de ruedas a él, pero él no parece contento. Igual como ven, él lo que tuvo fue una pequeña fractura en el pie. Él le dice que vayan al cine, pero ella se queda trabajando hasta tarde y cuando llega, lo ve a él sentado triste en una banca del centro comercial, pero ella pregunta si hay más funciones, así que compra 2 entradas y disfrutan de la película. Resulta que él fingió estar amnésico. Él sospecha que ella es hija legítima de su padre. Se aprovechó de que ella lo atropelló y con su cepillo de dientes mandó a hacer una prueba de ADN. Cuando llegan los resultados, se alivia al saber que ella no es su hermana. Ella está preocupada porque piensa que él la va a dejar y lo busca por todas partes hasta encontrarlo en el parque de diversiones. Ella le compra un teléfono y él le pide que anote su número ahí. Luego él le prepara la cena y ella queda fascinada mirándolo. Él compra cosas para la casa, una TV de plasma y una nueva computadora para que ella haga sus dibujos. Le dice que fue que ganó la lotería. Vienen algunos amigos de visita a casa de ella y él los sorprende con una lujosa cena. Y le preguntan a él cuál es su relación con ella, a lo que él les responde que vive con ella. Llega una amiga de ella a casa, abre la puerta y entra con una maleta. Él no la conoce y agarra un bate y la golpea y la ata a una silla mientras nuestra protagonista llega. Ella llega y queda como que ¿qué pasó aquí? La amiga le pregunta a ella si él es su novio y ella dice que no, a lo que le pregunta que si él entonces tiene novia. Luego ella le ayuda nuevamente a bañarse y entra la amiga pensando que estaban haciendo otra cosa. Después An-Sin se emborracha y se acuesta sobre el sofá. Su amiga le dice que esa no es su cama, a lo que ella responde que el sofá le pertenece y con una cerveza en la mano lo señala a él y dice: él es mío también. Ya se nos enamoró la muchacha. El manager de ella trata de abusar de ella en el trabajo, la persigue y ella se esconde en el almacén. Pero este sabe que ella le tiene miedo a la oscuridad y para obligarla a salir le apaga la luz. En eso llega nuestro protagonista y la rescata, llevándosela en sus brazos. Otro día, ella descubre el sobre con la prueba de ADN. Él trata de quitárselo y ella cae encima de él, a lo que él aprovecha y la besa suavemente. Ella no responde, pero tampoco retrocede, y él pues la besa nuevamente, y ella cierra sus ojitos y lo besa también. Se ven más tiernos. Aparece nuevamente el manager y quiere hacerle daño a ella. La mete en su carro, pero Lin-Yu lo saca por la ventana y lo golpea para rescatarla a ella nuevamente. El manager agarra un bate y empieza a golpearlo a él. Va hacia donde ella, pero Lin-Yu desde el piso le agarra el pie para que no avance. Luego le quita el bate y lo noquea. En eso, él desmaya y aparece la guardaespaldas de él para ayudarlos. An-Sin se pone celosa, pero la guardaespaldas le dice que no hay nada romántico entre ellos dos. Él vuelve a su vida normal, y como sabe que él está en peligro por culpa de él, problemas con sus hermanos que quieren el control de la empresa,
pues corta contacto con ella. Ella lo extraña mucho, pero en eso aparece su hermano adoptivo. Aunque Lin-Yu no tiene contacto con ella, sí está pendiente, y al ver que ella está hablando con otro hombre se pone celoso. Es el cumpleaños del padre de An-Shin. Aunque él no la quiere, la invita a la fiesta. Ella llega con su hermano y tiene una conversación forzada con su familia adoptiva. Lin-Yu hace su entrada a la fiesta, va directo a ella y se le presenta formalmente. Resulta que su hermano mayor, quien causó el accidente en el capítulo 1, estaba hablando con ella y le mencionó sobre un 5% de participación que su papá quería darle en su empresa. Ella le deja la mano extendida a él y va a bailar con el hermano de él. Este se aprovecha y comienza a hablarle mal de su hermano. Le comenta también que su padre y su madre fueron amigos en el pasado, a lo que ella lo aleja y le dice que ellos no tuvieron nada que ver y se va. Ella está dispuesta a irse cuando le arrojan una jarra con agua encima. Es una ex amiga de ella que le quiere hacer daño. Le dice que hablen en un lugar solas las dos. El protagonista y el hermano de ella se preocupan, pero ella les dice que las deje solos. Se van a hablar y la ex amiga saca un cuchillo para hacerle daño. En eso va a caerle un bolso, pero An-Shin la empuja y le cae el bolso encima a ella, por lo que se desmaya. Ya en el hospital, cuando ella despierta, él le dice la verdad, que nunca perdió la memoria y que la lesión en el pie no era tan grave. Le dijo que mintió sobre casi todo, excepto con sus sentimientos hacia ella. Él tiene que irse porque su papá lo está llamando y le pide a ella que no se escape y le quita los zapatos para que ella no huya. El papá le pregunta a Lin-Yu si estaba con An-Shin por las acciones y él le responde que no, que es la chica que le gusta. Así que el papá le dice a él y a sus hermanos que le da a ella el 5% de las acciones de la compañía porque la mamá de ella fue una persona muy importante para él. Cuando su negocio no iba bien, ella actuó como benefactor y lo ayudó a salir adelante. Por otro lado, ella se está escapando por una ventana del hospital, pero llega su hermano y le ayuda a que no se caiga contra el piso. Él le envía comida a su casa. Ella, al saber que es de él, la empuja a un lado de la mesa, mientras los amigos de él le preguntan si ella no tiraría su comida, a lo que él responde que sabe bien que no importa cuán enojada esté, ella no despreciará comida, y en la siguiente escena se la ve a ella feliz al terminar de comer todo lo que él envió. Ella despierta y encuentra a su casera desalojando el apartamento. Ella estaba tan impresionada que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ella queda afuera en pijamas con todas sus cajas sin saber qué hacer. En eso llega su hermano y la lleva a vivir con él. Lin-Yu se entera y va a visitarla. Él la ayuda a alcanzar algo y la arrincona contra la pared dándole un beso. Ella lo besa también a él cuando lo que estaban buscando cae sobre la cabeza de él. Él le está ayudando a acomodarse la camisa. Y llega el hermano de ella, malinterpreta la situación y lo golpea. Este deja que lo golpee, pero ella lo defiende. Luego le pregunta por qué no se defendió y él le responde que le duele más que ella lo ignore a que le peguen. No salió poeta el hombre. El hermano mayor de él quiere conquistarla, pero la pone muy incómoda. Llega Lin-Yu y la rescata, llevándosela con él. Él le pide perdón. Ella le dice que puede perdonarlo con una condición. Él la besa en la frente y le dice que lo hará todo por ella. Él comienza a besarle en la boquita y le pide nuevamente perdón. Ella no puede resistirse a sus encantos. Copien, gente. Y le dice que lo perdona. Entonces él le dice que vaya con él a conocer a sus padres como su novia. Directo el muchacho. Y ella lo acepta. Van. Y antes de entrar a la casa, él le regala un reloj que combina con el que él lleva puesto. Estaba toda la familia de él ahí. Los hermanos trataban de incomodarla, pero ella se defendía inteligentemente. El padre y la madre de él estaban encantados con ella. Durante la cena, ella le da a su papito suegro el pincel favorito de su madre, cosa que él aprecia profundamente. Luego el suegrito también le da un regalo a ella, pero ella lo rechaza porque sabe que es las acciones de su empresa, a lo que el suegrito dice que cuando ella quiera aceptarlas, estarán allí para ella. También le dice a Lin-Yu que la trate bien a ella, que si la trata mal, tendría que vérselas con él. Lin-Yu preparó un escenario romántico en el jardín, pero su hermano mayor lo arruinó todo. A ella no le importó y bailó con él bajo la luz de la luna. Él la lleva a su antiguo departamento y estaba toda igual a como ella lo dejó. Le dijo que podía vivir ahí porque lo recuperó para ella. Ella le agradece y se abrazan. Ella entra a trabajar como caricaturista. Está progresando bien en el trabajo, pero se enteró que no fue gracias a ello, sino a él que le estaba patrocinando. Él admite que lo hizo por ella, porque pensó que un mejor ambiente de trabajo decente era mejor, en lugar de encerrarse en su dormitorio dibujando. Ella le dice que quería alcanzar el éxito por su propia voluntad y lentamente. Lo que él hizo fue pisar su orgullo, así que le pidió que se tomaran un descanso y hablarían después. Aparece la malvada amiga de ella y ella va al pueblo donde vive para hablar. Llega a una vieja casa y ahí estaban esperándola para hacerle daño, y ya cuando está a punto de abrir la puerta,
Llega a él y le dice que es muy peligroso entrar. Luego entran los dos, pero se han escapado por la ventana. Comienza a llover fuertemente, la señal se va y tienen que quedarse en un motel. Solo hay una habitación y les toca compartirla. Ella va a dormir en la cama y él en el piso, pero aparece una cucaracha y él asustado se tira sobre la cama. Les toca dormir juntos y ella pone una almohada entre los dos. Él le pide perdón y ella le dice si sabía qué había hecho él. Él responde que tomaba decisiones por ella sin consultarla y le prometió que nunca más volvería a hacerlo, que solo estaría allí para apoyarla. Ella lo perdona y se abrazan. Luego lo besa en la mejilla pensando que estaba dormido y el condenado abre los ojos y la besa. Se besan apasionadamente y pues el resto se los dejo a la imaginación. Él tiene un escándalo con la hermana adoptiva de ella. Esta está enamorada de él y no la quiere a su hermana. Entonces en un momento que están hablando, ella le va a quitar algo en su cabello y un paparazzi toma la fotografía y la publica diciendo que tenían una relación. An-Shin ve la fotografía y se enfurece. Se consigue con su hermano y esta a propósito enreda más la cosa. Ella está triste y su hermano la lleva a la playa. Lin-Yu ve la foto y pensó en su amada. Trata de contactarla, pero tiene el teléfono sin señal, así que emite un comunicado diciendo que ese rumor es falso, que él y la señorita de la fotografía no tienen ninguna relación. Va a la playa donde está ella, y ella no quiere hablar con él, pero él se desmaya debido a su fobia. Ella va corriendo hacia él. Ya en el hospital cuando despierta, ella está a su lado. Él le comenta que su fobia al agua se debe a su hermano mayor. Cuando eran niños, lo empujó al estanque y casi se ahoga, por lo que ha tomado medicamentos para los ataques de pánico desde ese entonces. Ellos van de campamento, y a pesar de que no estaban solos, disfrutan como unos novios adolescentes. Ella se entera que él tiene problemas en su compañía, así que va a brindarle apoyo, y cuando entra a su oficina, lo encuentra en una situación incómoda con su hermana, quien había caído encima de él. Ella no duda ni por un segundo de él, y se enfrenta a su hermana. Después su hermana va al departamento de ella, y le dijo que ella es la única que puede ayudarlo a él con sus problemas comerciales, que si en verdad le interesa a él, que se haga a un lado. Llega su hermano y también le dice que deje esa relación. Por si no lo recuerdan, él es su hermano adoptivo, y aunque estoy resumiendo solo la relación entre los protagonistas, si ven el drama completo, se van a dar cuenta de que sus sentimientos por ella no son los de un hermano. Está enamorado de ella, así que odia no estar de acuerdo con la relación de ella con Lin-Yu. Él logra resolver los problemas de su compañía y quiere celebrar con ella, pero ha desaparecido. Resulta que el hermano de ella se le confesó, y ella le dijo que no era correspondido, y salió corriendo. Al ver que ella se fue, Lin-Yu se entristece y enferma. Por otro lado, ella va a su antigua casa, donde vivía con su mamá, y al recordarla comienza a llorar. Ella recuerda que antes de morir su madre, fue secuestrada por un traficante de niños y encerrada en un almacén con un niño llamado Yuan Yuan. Ella se presentó con un hombre falso, Xiao Madun. Estaban atados juntos, pero lograron escapar y ser rescatados por la policía. Más tarde, Yuan Yuan dijo que podía preguntarle cualquier cosa y que él intentaría dársela. Luego se separaron, pero Yuan Yuan le dijo que volvería por ella. Cuando ella volvió en sí, estaba acostada en su cama con Lin-Yu mirándola. Resulta que él es el niño Yuan Yuan. Dijo que sabía quién era ella cuando vio su foto cuando era niña con su madre. Ella se va a vivir con él, y él la recibe con globos y fotos de ellos dos colgadas en el techo. Ella lo ve charlando por teléfono en la noche. También le llega un paquete, y resulta que es de la hermana de ella. Así que comienza a sospechar de él, de que tiene algo con su hermana, también porque el código para entrar a su casa coincide con los dígitos del cumpleaños de ella. Así que lo confronta y le pregunta quién lo llamó en la noche, y él le dice que es su amigo que quiere conquistar a su guardaespaldas. También le pregunta por qué su hermana le envía paquetes a su departamento, y él le dijo que los devolvió sin abrirlos. Y por último, ¿de qué se trata el código de la puerta de su casa? A lo que él le responde que es el aniversario de la fecha en que él le prometió de niño que volvería por ella. Más romántico y me muero. An-Shin y su empresa recibieron el encargo de crear una mascota para la compañía de él. Al principio fue difícil, pero encontró la inspiración al verlo a él dormir. Le recordaba un cruce entre un erizo y un armadillo. Su creación fue un éxito. Gustó mucho en la empresa de Lin-Yu. Él orgulloso la pasea por su compañía tomándole la mano y presentándola como su novia. El hermano de ella piensa que arruinando el negocio de Lin-Yu tendría una oportunidad con ella. Lo cierto es que por su culpa ambos pelean. Ella molesta porque él no le dijo de los problemas con su hermano y él porque piensa que ella defiende a su hermano. Luego, la hermana de ella lo encierra a Lin-Yu porque quiere una oportunidad con él, pero An-Shin lo encuentra y a partir de ello se reconcilian.
Ella lo lleva a un acuario para ayudarlo a vencer sus fobias, y ambos disfrutan viendo los peces que nadan a su alrededor. Ella es secuestrada y él corre a rescatarla, pero el matón amenaza con matarla si él no transfiere todas sus acciones en la empresa a otra persona. Él acepta para rescatarla a ella, y cuando el matón está desprevenido, pelea con él. Está liberándola a ella, pero alguien desde atrás rompe una botella en su cabeza. Cuando despierta, está atado también. Resulta que era la amiga malvada de ella que estaba en el complot. El matón se va y deja a la malvada para que les haga lo que quiera. Cuando la malvada está a punto de acuchillarlos, el hermano mayor de él llega y los rescata. Llega también el hermano de ella y dice que su madre está detrás de todo. También caen en cuenta que el hermano menor de él tiene que ver con esto, porque quiere el control de la empresa. Lin Yu y An Xin tuvieron que fingir que habían muerto para llegar al fondo de las cosas. Ellos se cuelan en la casa de los padres de ella, para el compromiso del hermano menor de él con la hermana de ella. Y en un momento de la fiesta, comienza a sonar por el altavoz una conversación entre la madrastra y el hermano menor donde comentaban sobre sus planes de secuestro y asesinato. Aparece Lin Yu y se enfrenta a su hermano, quien es llevado a la cárcel. Él se reconcilia con su hermano mayor y ella con sus dos hermanastros y con su padre. Al final, él hace que ella vaya a un parque de diversiones y arrodillándose le pide matrimonio. Ella acepta y se dan un besito. Y colorín colorado, este drama se ha acabado. Un buen drama digno de ver y disfrutar. Si quieres más historias como estas, pídelo en la caja de comentarios. Sin olvidarte de darle like a este video y suscribirte al canal activando la campanita. Bye bye.